Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este es el podcast más diferente que hemos grabado en toda la historia del podcast. De hecho, hoy es el episodio 191 y por primera vez en todos los 191 episodios que llevamos, yo hoy voy a ser la invitada de este podcast, porque estoy acompañada de mi compi Isabel, que conocéis muchísimo porque ha venido a muchísimos podcasts y hoy viene en calidad de entrevistadora. Así que antes de que cojas tú el rol, sí que voy a preguntarte cómo estás para seguir un poco la dinámica de este podcast. Pues nerviosa estoy. No tanto como yo. Estoy entre nerviosa e ilusionada porque, bueno, quizá hay personas que me conocen o quizá no, pero he pasado varias veces por este podcast y siempre hay como ciertos nervios, pero también el haber pasado antes por aquí, el llevar como un largo recorrido dentro de Somos Estupendas, hace que todo lo viva con mucha ilusión, tú ya lo sabes, y esto es una de esas cosas que vivo con mucha ilusión y también como con una parte de responsabilidad, ¿no? De decir, a ver si no me cargo yo el podcast hoy. Qué guay. Yo de verdad, de entrada, gracias por estar aquí una vez más. Y estoy nerviosa. Salgo un poquito del rol de persona que suele entrevistar, aunque yo, ya sabéis que yo me abro muchísimo en este podcast. Yo no vengo casi nunca como en calidad de entrevistadora, vengo como en calidad de persona humana que desde su parte más curiosa quiere aprender, conocer, ¿no? Y desde ahí yo también me abro mucho con todos los temas que a mí me conectan, pero hoy, además, lo interesante es que no sé de qué narices vamos a hablar, no he leído ni una sola pregunta, yo también lo pedí así porque no quería que eso me condicionara, y entonces estoy como nerviosa, supongo, acompañándome y sosteniendo la incertidumbre de ¿qué coño me vas a preguntar, Isa? Y es que en este podcast, salvo en el episodio 1, donde yo cuento cómo nace Somos Estupendas, que de eso hace 190 episodios, yo no he vuelto a tener este rol más activo dentro del podcast. Entonces, bueno, aunque tú estés colocada y lo hemos decidido así, bueno, lo he decidido yo, que tú estés como en la posición de las personas que entrevistamos, yo ahora ya me callo y me pongo como en posición de persona que viene a ser entrevistada. ¿Ya sueltas el control? Ya suelto el control. Y lo cojo yo, a ver qué pasa. Sí, a mí también me parecía una idea increíble poder hacerlo así. Además, también para cerrar la temporada siento que es súper bonito, teniendo en cuenta además que el primer episodio de todas las temporadas fue tú explicando y contando tu historia. Y me parecía como muy bonito poder también crear un espacio para que tú hablaras de tu vulnerabilidad dentro de Somos Estupendas, ¿no? A nivel personal y también a nivel profesional, porque has sido tú la persona que ha creado un espacio que es Somos Estupendas, todo un proyecto, una iniciativa, un espacio, un lugar seguro, justo para que esa vulnerabilidad aparezca y se pueda desnudar por parte de tantísimas personas, ¿no? Entonces, qué bonita idea también la de crear un espacio como el que estamos creando hoy para que tú abras esa vulnerabilidad y aprendamos mucho de ti, porque creo, y en Somos Estupendas lo sabemos, que las historias tienen mucho que enseñar, todas. Por eso traemos aquí también a personas un poco como más anónimas a que nos cuenten sus historias. Y creo que por suerte, por desgracia, la historia que Yaiza tiene detrás tiene mucho que contar y mucho de lo que aprender. Entonces, para empezar, aunque no sabría bien por dónde empezar porque no sabría bien qué preguntarte de todo lo que te preguntaría, yo me remontaría, haría un viaje así hacia el pasado, hacia esos 4 años y medio que llevamos con Somos Estupendas y me plantearía cuándo nació, ¿no? Porque aunque pensamos que todo esto nace hace 4 años y medio, realmente nace mucho antes que eso. Entonces, ¿cuántos años dirías que tiene Somos Estupendas contándolo desde el momento en el que dentro de ti empezó a crearse? Yo incluso ahora cuando me estabas haciendo la pregunta pensaba, ostras, es que igual lleva tantos años, tantos, que ni siquiera yo misma soy consciente porque además yo siempre he dicho que tenía una vida como muy random, ¿no? Pero ahora entiendo que todo, absolutamente todo, me ha traído hasta aquí, ¿no? Y todo ha formado parte de ese proceso de la búsqueda de mi verdad. Y para mí Somos Estupendas se resumen un poco en eso, ¿no? Y en esa forma en la que los seres humanos quizá podemos transformar, ¿no? Ese dolor y hacer algo con ello. Pero
técnicamente, sin ponernos así como tan profundas o tan espirituales, nace en 2018, objetivamente, aunque en mi corazón se gesta mucho antes, ¿no? Y nace en el momento en el que yo rompo mi silencio de manera pública. Yo ya había roto el silencio con mi familia, yo ya le había contado con 18 años a mi familia que yo había sufrido abusos en la infancia, pero no se hizo nada con eso. O sea, yo me sentí muy, muy, muy apoyada por mis padres. Siempre también digo, ¿no? Tengo una hermana a la que aprecio y quiero muchísimo, pero en ese momento era muy pequeña para saber lo que a mí me había pasado y respetamos un poco sus tiempos de vida también. Y mis padres me apoyaron mogollón, pero en realidad no pasó nada, ¿no? Yo me quedé igual. Seguía teniendo relación con esta persona, que era un primo mío, seguíamos yendo a eventos familiares y la vida seguía pasando como si no pasara nada. Casi 10 años más tarde de haber roto mi silencio con mi familia, yo lo hago público y lo cuento en un vídeo de nuestro también querido Lucas, ¿no? de Luke Loren. Y yo era una persona casi anónima, o sea, quiero decir, yo en aquel entonces hacía 4 vídeos para YouTube, entiéndeme, pero no me conocía mucha gente. Y lo hice porque mi hermana me habló de ellos y me dijo, Tata, ¿podrías ir a contar tu historia? Y dije, sí. Y claro, yo supe y en parte buscaba que ese vídeo tuviera que movilizara cosas, ¿no? Que tuviera algún tipo de consecuencia, por así decirlo. Y la tuvo, evidentemente, mucho más dañina de lo que yo me esperaba. De hecho, pienso, si yo hubiera sabido después todo lo que pasó, quizá no hubiera hecho ese vídeo, ¿no? Porque a nivel familiar fue muy, muy duro exponerte al juicio de esto es tu culpa, ¿no? Porque si algo he descubierto, y no solo desde mi historia, sino a través de la historia de otras personas, es que en realidad lo que pasa, ¿no? es, aunque quien haya hecho el daño, en este caso sea el abusador, al final tú eres la culpable por haberlo puesto sobre la mesa, ¿no? Porque aquí hay que hacer ver como si no pasara nada. Pero la verdad es que yo, aunque supiera que iban a pasar cosas a nivel familiar y que se iban a mover cosas, hubo un factor que nunca contemplé y que nunca tuve en cuenta. Y a pesar de que mi parte familiar o la parte de la familia fue súper, súper dolorosa, sin duda lo más doloroso fue darme cuenta de que no estaba sola. O sea, eso para mí fue devastador. Porque yo hasta que tenía 27 años pensaba que todos esos flashbacks, que toda esa memoria, que todo ese recuerdo, que toda esa memoria corporal, que todo ese dolor, pues solo me había pasado a mí. Incluso a veces también desde ahí dudaba mucho en si contarlo, porque además tampoco hace tanto, en 2017, ¿no? Algo así, no hace tanto, pero nadie hablaba de abusos. Yo nunca había escuchado un testimonio de abusos, jamás. Entonces yo pensaba que era algo mío y de pronto llegan a mí miles y miles y miles de mensajes de personas a las que nunca alcancé a responder porque era imposible. Y desde ahí dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y así es como en 2018, un año después, nace Somos Estupendas. Ahora sé que nace para salvarme a mí también, ¿no? Porque es como si yo hubiera cogido como la bandera del dolor, ¿no? Y ahora sé también que desde el lugar en el que había nacido era muy poco sostenible en el tiempo, porque nacía como a través de esa herida, ¿no? Y 8 meses después de que Somos Estupendas existiera, yo me voy a la porra ya, por fin me permito decir a la mierda, porque en todo este proceso yo, evidentemente, yo con haberlo contado pensaba, ya está, ¿no? Yo ya lo he contado, entonces tú, las cosas que cuentas ya se almacenan en la... yo no sé, ¿sabes? En plan, ya pasó, no hay nada. Pero cuando empiezo mi primer proceso de terapia, me doy cuenta de que eso va a ser mucho más doloroso de lo que yo me esperaba. Y ahí decido, ahí no lo sabía, pero ahora me doy cuenta de que hice el mayor acto de autocuidado de mi vida, ¿no? Que fue decir, 1, soy una impostora, ¿sabes qué hago liderando una lucha cuando yo no me sostengo de pie? Y 2, necesito cuidarme. Y ahí cierro Somos Estupendas, pero para mí desde el día que cierro Somos Estupendas,
desde el día siguiente de cerrarlo, yo he dibujado cientos de veces Somos Estupendas en un papel. Y yo lo cuento porque a veces incluso ahora pienso, es que Somos Estupendas en muchas cosas, pero es que ha sido muchas más en mi cerebro, ¿no? Ha sido un club de lectura, ha sido un Camino de Santiago haciendo retiros, o sea, retiros en el Camino de Santiago, pero siempre con esa búsqueda de tu verdad, con ese camino de sanación, con ese, ¿no? Y después de casi 3 años de proceso personal, de proceso de psicoterapia y de ponerme yo en un lugar mucho más del amor y no tanto con una energía movilizadora de odio, ¿no? o de enfado más bien, pues decido de alguna forma como reabrir, ¿no? Somos Estupendas, tal y como ahora se conoce, que de hecho muchas veces, durante mucho tiempo dudé si quería que se llamara igual. Y para mí, de hecho, Somos Estupendas, aunque el primer año dudé mucho de incluso ya abierto si realmente el nombre tenía sentido, pero pensé, es que para mí es la forma más bonita de honrar, ¿no? La vida, los procesos, y qué bonito también y qué sentido tiene que sea en este mismo proyecto, donde yo misma tuve que cerrarlo, tuve que sanar, tuve que integrar, tuve que descubrir y cómo se puede volver a poner, ¿no? sobre la mesa, porque para mí tiene el mismo valor y el mismo origen y el mismo para qué que tenía en 2017, aunque renaciera en 2020, ¿no? Total. Y por coger cosas de las que vas diciendo, dentro de la suerte que tengo de trabajar contigo, también me encuentro con la suerte de tener una de tus brújulas, que es siempre el para qué. Y es siempre el recordar que lo que hemos construido es en base a las necesidades de una paciente, que en un día fuiste tú, y también en base a un dolor tremendo, ¿no? Entonces pienso, nunca podremos obviar que Somos Estupendas se ha construido desde ese dolor para convertirlo en otras cosas diferentes y también para dar espacio a ese dolor. Pero me alegro de que en aquel momento tomaras esa decisión, porque siento que es decir, sí, es que esto es mi dolor, transformado en otra cosa, pero mi dolor. En Somos Estupendas, creo que nada de lo que pasa es casualidad, ¿no? Siempre todo está como atado, ¿no? Con muchísimo sentido, y cada pequeño proceso está hecho desde las necesidades de una paciente. Entonces también me nace preguntarte qué es lo que tuviste que había que hacer, qué es lo que Somos Estupendas tiene y tú no tuviste, por ejemplo. Wow, qué buena pregunta. Yo creo... Bueno, me faltó todo lo que efectivamente Somos Estupendas es, ¿no? Por un lado, el que se hablara con total naturalidad y en lugares a los que acudimos casi todos los seres humanos sobre salud mental, ¿no? Yo me daba cuenta de que en aquella época las redes sociales no son lo que es ahora, ¿no? Pero yo me daba cuenta que el contenido que yo en aquel entonces consumía, porque era lo que había, eran el lifestyle. Eran blogueras de moda, ¿no? O de estilo de vida, donde hablaban pues de moda, de maquillaje, de tips de no sé qué, de tips de no sé cuántos. Y pienso cuán importante hubiera sido para mí encontrarme contenidos, términos generales, divulgativos sobre salud mental. Porque a mí me hubiera ayudado muchísimo a tomar conciencia y a mirar, invitarme a mirar sobre que quizá había algo aquí que me estaba generando malestar, ¿no? De hecho, no hace mucho vino al podcast una paciente de Somos Estupendas que nos sigue y me acompaña desde hace muchos años. A mí me hace gracia cuando me dicen, te sigo desde que tenías el pelo azul, porque el pelo azul se entiende como antes de Cristo, ¿sabes? En plan, hace muchos años. Y me dijo, yo me di cuenta de que estaba en una relación de violencia de género porque cuando tú hacías vídeos para YouTube, un día contaste tu historia. A mí eso es lo que le da significado a todo y lo que hace que cierre el ciclo. Porque esa Yaiza que un día contó su historia empujó a que otra mujer se diera cuenta, a que esa persona saliera de ahí, a que pidiera ayuda en el espacio que habíamos creado y a que hoy se sentara en ese podcast ella contando su historia para que otras mujeres se dieran cuenta de que estaban ahí. Y eso es lo que le daba sentido. Y eso es lo que yo no tuve. Yo no tuve espacios en los que hacerme de espejo, en los que poder sentir que alguien hablaba de algo que a mí me despertaba ese, ostras, ¿esto tiene nombre? Si yo me hubiera encontrado un vídeo como el que
en su día hice, si yo me hubiera encontrado con un podcast como este, si yo me hubiera encontrado con un retiro como el que hacemos, con contenidos como los que hacemos, con cualquier movimiento, campañas como las que hemos hecho, algo en mí se hubiera sacudido. No me hubiera quedado indiferente. Y yo creo creo fielmente, también por el amor y el respeto y la pasión que siento por la psicología, que hace años que existe una muy buena psicoterapia y una muy buena psicología y que profesionales buenísimos ha habido toda la vida, ¿vale? Pero la psicología tenía como unos códigos muy privados, al que un poco como los masones, ¿sabes? Al que solo podías acceder cuando tocabas una puerta. Pero la psicología no estaba al frente, no estaba accesible. Tenías que ir, ¿no? Como quien busca algo muy específico a un anticuario, ¿no? Tenías que ir a un sitio específico a que te recomendaran no sé qué, entonces picabas una puerta y entrabas y descubrías el mundo de la salud mental. Pero si no era así, ¿dónde ibas? No había contenidos, no había personas contando sus historias. Y Somos Estupendas recoge todo eso. Por eso, en gran parte, no paramos de hacer ruido. Lo vivimos todos los días, ¿sabes? En plan, ¿qué más podemos hacer? Porque siempre hay algo más que se puede hacer. Entonces, si yo viera mi vida 360, ¿qué tiene que hacer Somos Estupendas para que la salud mental ocupe el lugar que merece? Y para que a la vez todas las personas tengan el lugar que necesitan y que merecen, ¿no? Total. Dentro de, un poco en la línea de lo que decía antes de que en Somos Estupendas nada es casualidad, el título de este podcast tampoco lo es, ¿no? Que es no sé cuál es. Pues ya te lo digo yo. Cómo vivir a pesar del trauma. Y no es casualidad porque es inspirado en ti, en una frase que te he escuchado decir y en una frase que siento que alberga muchísima sabiduría, pero una sabiduría de esas que solo llega cuando sabes de lo que hablas. Y lo que siempre dices es que para ti integrar el trauma significa dejar de vivir a través de ese trauma para empezar a vivir a pesar de ese trauma. ¿Qué significado tiene esto para ti ahora? ¿Qué ha cambiado en ti y a tu alrededor respecto de vivir a través del trauma? Me viene como una imagen, ¿no?, a la cabeza, me veo a mí. Incluso cuando lo comparto puede ser también que la emocionalidad que me acompaña sea muy diferente, ¿no? Cuando yo pienso en vivir a través del trauma, el otro día en terapia la terapeuta me dijo algo que se lo cojo porque me pareció una forma muy bonita de explicar esto, ¿no? Me dijo que el trauma era como una habitación en la que pones incienso. Si tú pones mucho incienso en una habitación, todo se impregna de ese olor. De hecho, puede pasar que a veces, ¿no?, hueles la ropa y huele a incienso. Es como que el aroma, el olor del incienso lo tiñe todo, ¿no? Yo creo que con el trauma pasa algo parecido. El trauma tiñe literalmente todas las áreas de tu vida y lo condiciona. Entonces, el lugar desde donde tú te relacionas, el lugar desde donde tú creas las cosas, el lugar desde donde tú te mueves, es a través de esa herida, ¿no? Entonces, eso lo condiciona absolutamente todo, porque estás teñida de ese olor. Y eso para mí fue Somos Estupendas 2018. Y yo entiendo también que de alguna manera era necesario vivir ese proceso para llegar al punto quizá en el que yo me encuentro ahora, ¿no? Permitirme seguir andando. Pero la emocionalidad que había en ese momento estaba muy, muy teñida por el trauma, había mucho, mucho ego. En ese momento para mí la manera que yo encontré era: tengo que ayudar a los demás, tengo que salvar el mundo, tengo que hacer que esto se termine y no tengo que hacer nada. Y para mí esa fue como la gran diferencia, ¿no? El permitirme soltar y darme el permiso de transformar, de integrar y de transformar ese trauma para poderlo vivir desde un lugar de sí. En algún momento formé parte, esa habitación formó parte de mí y todavía puedo abrir la ropa de invierno que lleva guardada meses y meses y oler ese incienso. Pero ya no es ese olor el que está condicionando toda mi existencia. Por eso para mí ahora Somos Estupendas, a pesar de que yo lo siento muy mío y que aparece evidentemente a veces el ego de esto lo he hecho yo, ahora es como
como si cogieras ese amor, ¿no? Y lo pusieras ahí a disposición de la sociedad y dijeras, esto es nuestro, esto es de todas, y esto que a mí en algún momento me ayudó y me salvó, me gustaría que también fuera un cachito tuyo y un cachito tuyo y un cachito tuyo. Y sobre todo, más que notarse en sí a nivel externo, porque a nivel externo yo creo que esto cuesta mucho percibirlo, ¿no? Es cómo se siente a nivel interno. Desde este lugar somos estupendas, es mucho y más que yo. Porque ya no lo necesito para salvarme. Es como un vehículo que ahora puede ir solo, ¿sabes? Y que yo pienso que sí, que nace desde una herida, pero que ya no lo moviliza esa herida. Wow, es tan bonito escucharte siempre. Además, a mí hay algo que me parece muy fuerte dentro de todo esto, ¿no? A pesar de que ahora vivas, a pesar del trauma. Y es que, claro, no elegiste crear una tienda en la que vender pantalones, elegiste crear un espacio seguro dedicado al bienestar y a la salud mental. Y eso hace irremediablemente que siempre estés conectada al dolor humano. Entonces, ¿cómo es para ti, incluso hoy, a día de hoy, ¿no? con unos pilares más férreos dentro de ti, con más recursos, aún así, sabiendo además el contacto que tú tienes con tu vulnerabilidad, ¿cómo es para ti estar expuesta constantemente a tantísimo dolor, además con tanta información como tú tienes o visibilidad acerca del número de personas que nos llegan, de todo lo que sigue quedando por hacer, además también en materia de abuso sexual infantil, de todo el dolor que sigue existiendo? ¿Cómo es para ti estar expuesta a esto y cómo no perderte entre tanto dolor? A mí me parece un regalo. De hecho, es algo que creo que compartimos mucho cuando hacemos retiros. Yo salgo de los retiros, no puedo parar de sonreír. Y lo que vivimos en esos 4 días es el dolor en su máxima exponencia, porque lo ves, ¿no? Estás ahí, yo no estoy en consulta. Yo me rodeo y me veo el dolor todos los días, porque todos los días acompañamos personas, pero yo no estoy en la consulta acompañando ese dolor directamente. Cuando voy al retiro, sí, lo veo, aunque sea desde un plano súper atrás, porque yo voy a repartir pañuelos y a organizar la sala, pero es que lo estoy viendo. Y yo llego a la cama por la noche y sonrío y digo, qué bonito. Y sé que suena macabro, también cuando escucho a compañeras, escucho a las psicólogas hablar con palabras tan bellas sobre el trauma, en plan, es que es bonito, es que es precioso. Yo entiendo que haya gente que diga, ¿pero qué dicen? Pero es que el dolor, hay expresiones del dolor, bueno, para mí todas, que contienen mucha belleza, porque van de la mano con la resiliencia, ¿no? Y entonces yo solo puedo sentir gratitud de ver a tantísimos seres humanos transformando, ¿no? Tomando conciencia, observando ese dolor, como notas en los ojos como hacen, ¿no? Entonces, es que lo ves, hacen como, entonces es como, wow, lo ha visto, ¿no? Lo ha entendido. Y yo veo como algo que se transforma, entonces yo solo puedo sentir muchísimo, muchísimo amor, ¿no? Pero es cierto que evidentemente pues hay historias que me tocan más, historias que me tocan un poco menos, aunque en términos generales me tocan muchas, me tocan la gran mayoría. Y me cuesta, o me gestiono, o no lo llevo bien porque no lo hago mío. Yeah. Porque yo en mi corazoncito ya me siento en paz. Yo ya he hecho algo con este dolor, que también entiendo que no tengo que hacer nada con él, no era mi obligación hacerlo. Pero yo ya he puesto eso a disposición del mundo, ¿no? Y yo necesito también llegar a mi casa, abrazar a mi pareja y deshacerme un poco de todo eso. Porque si vivo eternamente conectada, yo supongo que también es lo que os pasa a las psicoterapeutas, ¿no? Esa línea entre empatizar, conectar con ese dolor y no llevártelo a tu casa. Pero porque también he aprendido que si me pasara lo contrario, dejaría de ayudar personas. Porque no podría acompañarme ni podría sostenerme a mí misma. Entonces, al final entiendo que yo ya he hecho todo cuanto podía,
que con el tiempo, el dinero, los recursos de tiempo, espacio, económicos, todos los que tengo, lo pongo al servicio de las personas, pero yo llego a mi casa y mi vida continúa más allá del dolor de otras personas, porque eso es lo que al día siguiente me va a permitir volverme a levantar. Ya, y creo que hay también como mucho aprendizaje aquí, ¿no? Y como mucha reflexión, porque siento que por un lado también poder actuar desde ahí te protege, o sea, al final te cuida, ¿no? Y ya no eres la abanderada de todas las causas y la defensora y justiciera por encima de todo, hasta por encima de ti, ¿no? Como quizá sí que lo eras en ese Somos Estupendas 1.0, con esa necesidad de salvar a todas para poder salvarte a ti. Entonces actúas ahí desde me cuido, me protejo y no me proclamo la abanderada ni la justiciera, porque sé que eso flaco favor me estaría haciendo, ¿no? Pero además, también lo que tú decías, es un necesito, o las personas que en ocasiones nos piden ayuda necesitan transitar por sí mismas por ese dolor que luego se pueda transformar en ese aprendizaje o en ese algo bonito de lo que hablábamos. Y siento que también forma parte de nuestra responsabilidad poder acompañar sin sobreproteger a esas personas que nos vienen, ¿no? Porque ese dolor solo va a transformarse en algo bello o en amor, como en este caso es lo que tú estás contando, en una misión, en un para qué, en un sentido, si no has transitado cada uno de los aprendizajes que ese dolor único tuyo alberga. Justo. Y un poco en este sentido, claro, ahora estamos hablando de Yaiza persona, pero hay muchas Yaizas dentro de ti. Está esta Yaiza persona, está la Yaiza paciente, está la Yaiza líder también, ¿no? Entonces, hay muchas Yaizas dentro de eso, pero yendo como un poco más a esa parte más profesional en la que tú te encargas de muchas cosas, ¿no? Pero en resumidas cuentas de dirigir, ¿no? De que no se pierda la brújula de hacia dónde Somos Estupendas va. Pero lo haces desde un lugar muy auténtico, muy vulnerable, ¿no? Como desde el corazón. Entonces, ¿sientes que sigue habiendo espacio para tu dolor dentro de ese rol que ahora cumples en Somos Estupendas? Sí, y el día que no esté me iré. Ya. Y no lo puedo tener más claro. Bueno, de hecho, esto ya es como muy de empresa, ¿no? Pero la razón, a pesar de que muchas veces sostener y hacer crecer un proyecto como este, ya desde una cuestión puramente económica, es muy complejo. Hay una estructura grande que hay que sostener y que para mí los cuidados también son económicos. Y la razón por la que muchas veces, o sea, por la que nunca he querido entrar, por ejemplo, en lo típico de empresas, ¿no? Rondas de inversión, aceptar como dinero, ¿no? de inversores, inversoras, es porque no quiero perder eso. Porque para mí el dinero no puede nunca estar por delante del para qué. No quiero tener que reportar a alguien que me ponga las cifras por delante de lo que importa. El día que yo no pueda ser, o el día que yo le haga daño al proyecto, sea por la razón que sea, si yo no lo sé ver, dímelo porque me iré. Y eso me prometí hace 4 años no perderlo nunca, y también estoy orgullosa de no haberlo perdido en 4 años y de asegurarme mucho y muy bien de que no se pierda. De hecho, no sé si recuerdas, hace como unos meses cuando yo estaba en plan fatal con todo lo del centro de Madrid y tal, que yo dije, mira, yo a veces digo, hacemos todo lo contrario a lo que una empresa diría que hay que hacer. Tengo una calor, yo creo que es de las emociones, ¿eh? Me voy a desnudar un poco. Pues a lo mejor una persona que se dedica a este mundo jamás me hubiera recomendado el ponerme delante no de todo el equipo, porque no estábamos todas, pero sí de gran parte de él, y decir, mostrarse desde esa vulnerabilidad de no estoy bien, hay cosas en mi vida que me están afectando, necesito apartarme. Pero es que hay veces donde yo digo, si yo no puedo ser en mi casa y en esta casa que todas hemos construido, vámonos. Ya. Sí, al final, esto con el retiro, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El retiro, el programa como tal, tiene que quedar por encima de las personas que estén, ¿no? Por encima de mí, por encima de Adri, es lo que hemos creado juntas para un sentido, ¿no? Que es acompañar de una forma diferente a las personas que quieran vivir esta experiencia y que estén preparadas para hacerlo. Y en Somos Estupendas, al final, se construye
todo también para dar casa a muchísimas personas y cubrir muchísimas historias. Entonces eso, de alguna manera, ojalá siempre se mantenga por encima. Y aquí también quiero preguntarte, como un poco es una relación bidireccional entre ti y Somos Estupendas constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué sientes que Yaiza ha aprendido de Somos Estupendas? Y que Somos Estupendas también ha aprendido de Yaiza en cuanto a cómo trabajar, en cuanto a cómo cuidar todo. Wow, esta es complicada, ¿eh? Bueno, no es que sea difícil, pero tendría que haberla pensado un poco más. Nunca me para pensarlo, pero ahora aprovechando en estas épocas en las que yo me pongo a hacer mis notitas, me bajo como un poco resumen del año, objetivos del año que viene, siempre lo hago a nivel personal. Voy a reflexionar más profundamente este podcast sobre qué he aprendido de Somos Estupendas y qué le he enseñado o qué he aprendido de mí, ¿no? Somos Estupendas. Mira, ayer publiqué una story donde puse Somos Estupendas es tanto, además a mí me gusta mucho decir, que lo digo muchas veces, lo de en mayúsculas y en negrita, es tanto que no encuentro las palabras. Yo creo que me pasa un poco eso. O sea, yo no sé si puedo enumerar la cantidad de cosas que he aprendido de Somos Estupendas. Desde el plano personal, evidentemente como paciente, o sea, ya incluso mismo este podcast, pienso, he tenido el honor de presenciar, de nutrirme, de enriquecerme en 191 episodios de personas increíbles a las que admiro profundamente y que me han permitido mirarme y conocerme en lugares de una profundidad que yo no sé si algún día hubiera podido llegar, ¿no? Lo veo también me ha enseñado a relacionarme, a mirarme mucho, o sea, como a invitarme a mirarme, porque iba a decir, a relacionarme con las personas, ¿no? Porque el liderazgo trae cosas complejas, los equipos traen cosas complejas, y yo siento como que ha sido una invitación a seguir revisándome. A veces tanto que digo, me voy a volver majareta perdida. A veces digo, me tendría que dejar yo un poco en paz. Pero es como una invitación constante a poner el foco y volver a poner el foco y volver a poner el foco en todas las áreas de mi vida. Porque al final nos rodeamos de salud mental. Me rodeo todos los días de salud mental. Y trabajo con personas de una exigencia en cuanto a salud mental se refiere muy alta, porque son personas que en su gran mayoría se trabajan personalmente, son críticas con cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo conversamos. Entonces, yo no siento que... O sea, es como que me empuja. Aunque yo quisiera quedarme atrás, entiéndeme, el proyecto me empuja a que cada vez me revise más, me mire más, me observe más, me acompañe más y mejor. Entonces ha sido como todo el rato entre aprender a cunarme y abrazarme y empujarme a mirarme, ¿no? Ahí todo el rato entre una cosa y otra. Y lo que yo siento que quizás Somos Estupendas como proyecto ha podido aprender de mí, me lo voy a inventar, pero yo creo que es la demostración de que se puede hacer algo muy grande con el dolor. Y que la autenticidad, nos digan lo que nos digan, la autenticidad, o sea, lo que para mí es la verdad, siempre va a estar por delante de todo lo demás. Porque al final es lo que para mí le da coherencia a las cosas. Y pienso que es un poco así porque al final Somos Estupendas es un espacio de salud mental, es un centro de psicología privado, es una empresa. Y está tan alejado de lo que políticamente se entiende como empresa que pienso, sin ese factor de la verdad, pues no sería lo que es. Y ha demostrado que se puede ser siendo. Es la sensación que... Aún así lo voy a reflexionar más y me haces la pregunta en enero. Tendremos que hacer un podcast de bienvenida de temporada. Sí, yo también por aportar como mi visión como persona que lleva trabajando aquí desde hace 4 años y medio, me siento y me sentiré siempre tremendamente afortunada de haber descubierto
una forma diferente de trabajar, que es desde el más absoluto corazón, en un lugar laboral en el que cabe la vulnerabilidad. No solo cabe la vulnerabilidad, sino que es bienvenida, sino que se recoge con gratitud y con entusiasmo, ¿no? Y también que se recoge la vulnerabilidad como algo de lo que aprender un montón. Y esos cuidados, esa apertura a la vulnerabilidad, ese motor que es el trabajar desde el corazón para todas y cada una de las personas que forman parte del equipo, porque si no, no estarían aquí, porque se caería por su propio peso aquello que hacemos y aquellas personas que conforman el equipo. Eso a mí me hace sentir tremendamente afortunada y creo que es algo que, aunque a veces cuesta ver, se traslada, porque si no, no existiría la comunidad tan bonita que existe, y si no, no habría ahora mismo una persona, miles de personas, de hecho, que nos están escuchando y que están aquí en este episodio, seguramente algunas emocionadas por aquello que estás trasladando, ¿no? Y yendo un poco, hemos empezado como por el pasado, hemos hablado también del presente, ¿no? De este vivir a pesar del trauma, ¿no? Que dice el título del episodio. Yendo un poco más hacia el futuro, ¿qué te imaginas? ¿Qué sientes que le espera a Somos Estupendas y qué te hace creer en ello? Le esperan muchas cosas. Mi mente, lo sabes, Isa, no puede parar. Hay veces que hay que pararme. He aprendido a pararme por cuidaros, por cuidaros y por cuidarme, evidentemente, pero por cuidar principalmente el equipo, porque digo, voy a enloquecer, ¿no? Este año, este año, porque aún estamos en 2024. Me acuerdo cuando en enero aparecí un día con un Isa, he dormido la siesta y he soñado con un sitio que se llama Presencia, que es un sitio de arte terapia, no sé qué. Bueno, ahí existe presencia gracias a ti, ¿no? Pero es que no paro. Entonces, claro, en mi mente Somos Estupendas fue para mí, es y será muchísimas cosas, ¿no? Hay un ámbito que a mí me apetece mucho, que yo creo que sería como el sumum, ¿no? Lo he dicho, hay dos que me apetecen mucho. Uno, la parte educativa, la infancia. También desde nuestra visión, desde nuestra forma de entender. O sea, me parecería un goal en la vida crear un colegio desde un modelo educativo en el que crea fielmente, ¿no? Basado en la psicopedagogía y en la crianza consciente y en nuestra forma de entender al ser humano. Entonces, a mí tener una escuela sería algo increíble. Y hay una parte de lo social que también me gustaría que Somos Estupendas tuviera un lugar, porque sabemos que desde lo social hay muchísimos más recursos de los que hay y hay muchísimas más cosas guays de las que parece, pero el problema es que es casposo. Está liderado por gente que le importa más el dinero que la fundación. Y no todas, ni muchísimo menos, pero los propios espacios nacidos de las políticas. O sea, no puede ser que tú vayas a una fundación, por ejemplo, víctimas de trata, víctimas de violencia de género, con una historia de trauma súper compleja, y te encuentres a una terapeuta que por la precariedad laboral cambias a este terapeuta cada 2 meses y que te da terapia 20 minutos o media hora cada 2 meses, o que las profesionales estén cobrando algo lamentable, ¿no? Entonces es como algo que yo sé que algo se puede hacer, ¿no? Y yo pienso y sé que hablar de dinero es complicado, y más cuando se refiere a salud mental, y me encantaría que fuera diferente, pero la realidad es que por cómo está hecho el sistema pienso, ojalá Somos Estupendas gane tanto dinero, tanto, que pueda sostener, autofinanciar una fundación que haga muchísimo bien, ¿no? Ojalá. Pero esos serían como sueños en plan carta de los Reyes Magos. Pero si te digo la verdad, haciendo lo que hacemos, ya para mí es un montón y es suficiente. O sea, no me levanto cada día diciendo, ay, si tuviéramos esto más, o si tuviéramos esto otro. Es que yo me levanto en paz. Claro que hay cosas que podemos seguir haciendo y hay muchísimo por hacer dentro del mundo de la psicología y la salud mental, del bienestar en general. Pero es que ya hay mucho hecho. O sea, yo ya descanso en paz, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Bueno, un poco lo que decías, ¿no? ¿En qué confías cuando piensas en ese futuro? Claro. Y entonces lo que a mí, pues eso, ¿qué me hace levantarme por las mañanas? Yo lo vivo como así. ¿Qué me hace levantarme por las mañanas? Me hace levantarme cada paciente.
yo he tenido como el regalo de conocer a muchísimas y muchísimos pacientes. Y me acuerdo de la gran mayoría de ellos. Y cuando veo como en sus ojos ese agradecimiento de gracias por crear este espacio. Hay veces incluso que no me ubican y me parece súper divertido y me parece lo más, como un día, lo cuento porque me parece, ese día dije, es que es muy guay. Fui al centro y bajando la escalera me vio una chica que iba a hacer terapia, una paciente, y me dijo, ¡ay, qué ilusión! ¿Eres la del podcast? Y le dije, sí, soy la del podcast. Esa chica no tenía ni idea de que a lo mejor Somos Estupendas, ¿no? Cómo había nacido, tal. Pero me dio igual, me pareció súper lindo. Pensé, sí, soy la del podcast. Entonces, yo me acuerdo de ellas y digo, era por esto. Y ahí vuelvo a tener, todo como que vuelve a tener sentido. De hecho, bueno, esto quizá las personas que trabajan fuera del equipo no lo saben, pero siempre que mandamos pues algún mensaje dentro del muro del amor o que nos mandamos mensajes entre nosotras que son bonitos, decimos el para qué, ¿no? Todas aquellas personas de la comunidad o pacientes que nos comparten su sentir, que nos comparten ese agradecimiento, que nos comparten lo que sea, a veces los capturamos sin el nombre y nos los trasladamos entre unas y otras diciendo esto es el para qué. Esta es la dirección en la que hemos ido y hemos de seguir yendo, porque esto es sobre lo que todo se construye. Y ya para terminar, y un poco en la línea de esto, a mí me encantaría, y sé que a ti también, poder un día tener a todas las personas que han pasado por Somos Estupendas desde el inicio, incluso desde ese Somos Estupendas 2018, que era diferente al actual, pero bueno, me gustaría como poder juntar a todas esas personas, y aunque es algo muy utópico porque es muy complicado conseguir esto, porque hay personas de todo el mundo que hemos tenido la suerte de acompañar, vamos a imaginarlo, ¿no? Imaginemos que están en esta salita pequeña con nosotras. ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría trasladarles? También sabiendo que, aunque haya muchas que te trasladarían su agradecimiento, hay otras que quizás no están en ese punto de crecimiento postraumático y quizás se han sentido identificadas o han empatizado en demasía con esa Yaiza del pasado, o que tienen 1000 miedos, que tienen 1000 dudas. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa comunidad, a todo ese conjunto de personas que están ahí al otro lado, o quizá también aparte del equipo, ¿no? O al equipo que construye este espacio? Primero estaba pensando, aquí no cabemos todas en esta sala, ¿no? Luego he pensado también que me consta, porque las conozco, algunas de ellas, que hay personitas que formaron parte de Somos Estupendas 2018 que han formado parte de Somos Estupendas actualmente, ¿no? No como pacientes solamente, como pacientes, han venido a talleres o forman parte de alguna manera, y eso me parece increíble. Con algunas incluso he establecido amistad. Y luego he pensado, sería guapísimo tener como un estadio con todas esas personas y llenarme de toda esa energía. Me nace, evidentemente, por encima de todo, darles las gracias por el simple hecho de haber como confiado en nosotras para lo que sea, para tomar la decisión de ir a terapia o para cualquier cosa que hayan hecho o hayan confiado en nosotras, ¿no? Y desde la parte más como quizá de paciente o de persona que está como con ellas, yo... Es que no puedo, o sea, es como raro porque no sabría muy bien ni qué decir. En realidad, mientras lo estabas diciendo, solo sentía como mi corazón latir de mucha gratitud. Muchísima gratitud por permitirme verles, por permitirme o permitirnos crecer con ellas, porque además el crecimiento es bidireccional, no solo crecen ellas a través de nosotras, es que nosotras también crecemos a través de ellas. Me nace como esa gratitud, ¿no? De rodearme de tanta belleza que el dolor trae, sea cual sea tu dolor, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu nivel de consciencia, sea cual sea lo que sea. Porque si has llegado aquí, de la manera que sea, ya hay muchísima valentía en ti, ¿no? Ya hay quiero hacer algo con esto que me está pasando, aunque ahora no sea el momento de hacer
lo que sea, ¿no? Con esto que estoy sintiendo. Sí, total. Y también creo que hay como ese otro pequeño porcentaje, ¿no?, de personas que quizás nos pueden estar escuchando que cuando hablamos del dolor en amor sienten que estamos hablando en otro idioma con el que no pueden estar conectando. Y yo desde ahí también lo que como parte de Somos Estupendas les diría es que siempre vamos a estar, o sea, siempre va a haber un espacio aquí para ellas y para ellos. Y siempre vamos a estar encantadas de acompañar a las personas que están y también a las que estarán. Y quizá es un idioma diferente el del dolor en el amor en este momento, pero sé que llegará un punto en el que ese idioma pueda aprenderse. Yo también lo he hecho, de hecho, ¿no? Por valga la redundancia. Yo también he sentido que el trauma y el dolor era algo que sobre lo que luchar, que evitar, que desterrar, ¿no? Y algo que nunca aplaudir o que agradecer. Y tampoco lo agradeceremos, pero sí que hay otros caminos, sí que hay otras formas, ¿no?, de vivir. Y estaremos aquí para acompañar a esas personas a que puedan vivir a pesar de lo que han vivido. Total. Sí, por eso yo, volviendo un poco al principio de este episodio, ¿no?, en la pregunta cuando empieza Somos Estupendas, que te decía, claro, quizás si lo pienso desde un lugar más profundo, todo me ha traído hasta aquí, ¿no? Porque yo, aunque ahora pueda tener esta narrativa propia de haber invertido mucho dinero en terapia y de haber hecho mucho proceso de terapia, no siempre ha sido así. Entonces yo entiendo que hay momentos en tu vida en los que estás sintiendo tanto dolor, estás tan perdida, o sea, lo entiendo porque yo he estado ahí. Yo he estado en un momento en el que no había narrativa en nada de lo que me estaba pasando. Yo solo sentía mucho malestar, me sentía muy mala persona porque hacía cosas horribles, porque no sabía qué coño sentía ni cómo lo sentía, de relacionarme desde un lugar terrible, de tener... O sea, estaba en el bucle de la enfermedad, como digo yo. Yo estaba muy mal, muy, 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 muy mal. Entonces siento que quizá... Gracias por decirlo, porque pienso que igual hay alguien que pueda escuchar este podcast que piensa que por estar ahí no hay espacio para ella. Y es como, sí, amor, da igual el momento en el que te encuentres, incluso cuando no tienes ni maldita idea de por qué estás mal, ¿no? O cuando estás fatal pero no sabes ni qué coño hacer con eso. O incluso cuando estás en el modo resistencia de yo no creo en vosotras, yo no creo en la psicología. Vale, amor, no pasa nada. Está bien. Y aquí ya te voy a ceder a ti el turno, ¿no? Porque siempre eres tú la que se despide y no seré yo quien te quite el puesto, en esta ocasión al menos. Pero antes de que te despidas, también me gustaría pues tener este espacio para poder despedirme y también para poder agradecerte una vez más tu vulnerabilidad, porque es algo muy bonito de tener entre las manos. Y me siento, bueno, como siempre, tremendamente afortunada de no solo trabajar, sino ser en un espacio tan bonito como es Somos Estupendas, con compañeras tan maravillosas como tú, en primer lugar, como todo el equipo que conforma Somos Estupendas, y también con las pacientes que he tenido también la suerte de acompañar en terapia y han salido también muchos aprendizajes de abajo hacia arriba, ¿no? De pacientes que vienen sin saber muy bien qué nos están aportando y nos aportan muchísimo. Y se construye también Somos Estupendas no solo desde ti, desde las necesidades de ti como paciente en un momento del pasado, sino desde las necesidades de las pacientes o de personas que vienen de la forma que sea, newsletter, podcast, de donde sea, que vienen y nos trasladan también nuevas formas de pensar o de hacer. Así que gracias a todas las personas que confían en nosotras, que todavía no están y que estarán, a todas ellas también gracias. Y gracias a ti una vez más, porque es un regalo poder compartir espacio de vida contigo. Gracias a ti, ya lo sabes. A ti y seguiré confiando porque, como siempre digo, y tú sabes que siempre digo, si sabes escuchar, la vida te habla. La vida te habla. Y sé que vamos en el camino en el que tenemos que ir. Así que ojalá todas las personas que nos escuchan pues nos cojan de la mano y digan, pues para adelante, vamos para allá. Ojalá que sí. Para adelante, vamos. Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Quiero desearos también una feliz Navidad,
o no, esta frase es tan nuestra que la ponemos en el árbol de Navidad de los centros. Feliz Navidad o no, en plan, seas feliz o no seas feliz, espero que estos días te traigan la calma que puedas estar necesitando, porque no son días sencillos, fáciles para muchas de nosotras. Gracias por acompañarnos un año más. Nosotras vamos a tomarnos unas semanas de vacaciones. El año que viene volveremos, que el año que viene suena como dentro de 5 meses, pero es en unas semanas, volveremos con un formato, espero, nuevo y muy fresquito de podcast. Volveré al rol de entrevistadora. Y nada más, que gracias de corazón por estar aquí, por acompañarnos, por todo lo que hacéis y por todo lo que nos dais. Y ya está, que un abrazo muy muy grande, nos vemos y nos escuchamos el año que viene. ¡Chao!